Entrevista de lujo en este momento vía Zoom. Tenemos a Rafael Bello con nosotros, un experto, señores, en transformación y ventas digitales de nuestros amigos de EY, transformación digital de la banca, camino a recorridos y desafíos. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy Buenas bien, noches. feliz de verte y al mismo tiempo ya loco por cerrar mi boca para escucharte, porque realmente sé que tienes muchas cosas interesantes y más por la transformación de la banca. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, a ver, yo creo que hemos estado conversando en distintos foros sobre cómo ha sido el camino de la transformación de la banca. Yo Sí, tengo más de 10 años de trabajar en la banca, y no solamente en la banca, sino en los procesos de transformación de la banca en nuestra región, en Centroamérica y Panamá y República Dominicana específicamente. Y yo creo, hace poco escribía un artículo que debe tener publicación muy pronto sobre el tema de la transformación en la región, y yo creo que ahí hay cosas interesantes que entender sobre la banca en nuestra región, ¿no? Lo primero es que nosotros venimos de un modelo de banca muy tradicional, o sea, banca donde básicamente lo que prevalecen son grandes grupos regionales o bancas locales muy importantes que se desarrollan de manera muy grande en cada país. eh, y no quisiera usar la palabra monopolio, pero sí tenemos grandes players que consumen o que agregan la mayor cantidad del share of wallet en nuestros países. No, generalmente es así. Tenemos 2 o 3 bancos muy grandes que concentran la mayor cantidad de clientes, y luego vamos atomizando una banca mucho más chiquitita, en algunos casos un poco más especializada, pero generalmente es así lo que pasa en Centroamérica. Y luego pasa algo bien interesante. Los bancos empiezan a entender, cuando va empezando a cambiar el patrón de consumo de la gente y la gente empieza a consumir más tecnología, los bancos empiezan a decir, bueno, tenemos que transformar un poco nuestras operaciones. Y yo te diría que lo primero que vivimos en términos de transformación fue cuando la banca pasó de hacer transacciones físicas en una sucursal a ofrecerte una plataforma vía web o vía una aplicación donde pudieras estar realizando estas transacciones y concentraras un grupo importante de transacciones que antes hacías vía física, ¿no? Luego de esto, y el recorrido es como muy histórico, pero creo que así se hace más fácil entenderlo. Luego de esto viene la pandemia, y para nadie es un secreto que la pandemia nos obligó a todos a acelerar el consumo de la tecnología, y la banca no quedó atrás, ¿no? O sea, yo conversaba hace poco con unos amigos y yo les decía, mira, la forma de ver televisión cambió. Ya hoy vemos streaming, la mayoría de nosotros, y estamos suscritos a servicios de streaming, y eso es lo que consumimos normalmente. La forma de leer noticias también cambió, ya leemos extractos, ya los periódicos la mayoría tienen sus versiones digitales. Incluso leer un libro ya no es la misma historia de antes. Escuchar música, hace poco conversaba con unos amigos y decía, bueno, estas plataformas de streaming que te ofrecen una suscripción para que dejes de escuchar anuncios. Yo digo, yo vengo de la época de la radio, ¿no? De lo más sabroso era escuchar los anuncios, y ahora pareciera que queremos escuchar música sin interrupciones, sin que nadie se meta en nuestro camino. Eh, Ese patrón de consumo que cambió en todos lados también cambió en la banca, y también el cliente dice, hey, yo quiero vivir algo distinto en la banca. Y posterior a la pandemia hubo un salto importante, ¿no? Y los principales bancos, los bancos líderes, sobre todo los que tenían más dinero para invertir, invirtieron en planes de transformación que básicamente se comen en 3 grandes cosas, ¿no? Procesos de vinculación, apertura de cuentas digitales, y es como el gran commodity que hoy ofrecen los bancos, la posibilidad de abrir una cuenta digital, unas aplicaciones un poco más robustas o un modelo de sucursal eh, bastante bonito y bastante lleno de tecnología, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, la transformación va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, el que tú te abras una cuenta digital, digitalmente, mejor dicho, es un gran paso hacia la digitalización, pero un poco el mensaje que le traemos nosotros a los bancos es
que la vida del cliente no muere cuando abre una cuenta, empieza cuando abre una cuenta. Cuando abres una cuenta digital, viviste una súper experiencia, lo hiciste digitalmente, fue mucho más fácil y conveniente que ir a una sucursal bancaria a hacerlo, mucho más sencillo, lo pudiste autogestionar, pero de ahí en adelante, todo lo que quieras hacer, vas a tener que ir a la sucursal. Entonces ese cliente que se vinculó digitalmente termina perdiendo el atractivo de la digitalización porque la banca en nuestros países ha decidido que con eso ya se paga y se da el vuelto en términos de digitalización, ¿no? Entonces yo creo que hay un camino importante por recorrer en completar el ciclo de vida del producto, en entender, bueno, ¿qué pasa si yo quiero modificar, si yo me divorcio y quiero sacar a mi esposa de la lista de beneficiarios que tengo yo en mi cuenta? Tengo que ir a una sucursal. ¿Ocurrirá eso con frecuencia como para que nosotros tengamos la capacidad de invertir y digitalizar ese proceso también para que el cliente, todas las fases de su ciclo de vida mientras mantiene un producto, los pueda hacer digitalmente? Bueno, yo creo que ahí va un poco el reto que hay, ¿no? O sea, que hemos visto que hay, ¿no? Sí, Rafael, ahí va esa pregunta que te quiero hacer. ¿De quién ha sido la mayor resistencia para este cambio digital? ¿Quiénes han durado más? ¿El cliente o la institución en materia de transformación? Mira, qué buena pregunta, y como todo buen consultor te voy a decir que depende, o que tiene dos respuestas, al menos dos respuestas válidas, ¿no? Si ves a un cliente, a un perfil de cliente menos familiarizado con la tecnología, evidentemente la resistencia va de su lado, ¿no? Vemos personas de muy avanzada edad que les resulta parte de su rutina y parte de su tradición ir a una institución financiera, ser atendido, ser reconocido, que le sirvan su café y mantenga, digamos, ese trato cercano con su agente bancario. Pero vemos que las nuevas generaciones más bien están cada vez pidiéndole más servicios digitales a las organizaciones. Y yo creo que las organizaciones se han resistido un poco más porque la inversión no es menor. La inversión no es menor, es una inversión considerable lo que se hace. Y hay una cifra que tenemos en EY de un estudio que realizamos regionalmente, donde el 70%, al menos el 70% de los bancos en nuestra región que han invertido en un plan de transformación digital no han logrado rentabilizar su inversión. O sea, no le están viendo el retorno a esa inversión. Entonces, ¿qué está pasando con los bancos? Los bancos están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Déjame de alguna manera recoger esta inversión, ya sacamos una cuenta digital, ya tienes una bonita, etcétera, y a menos que seas líder de mercado, que te obliga a seguir mejorando todo el tiempo, la verdad es que no estás invirtiendo tanto en esto, ¿no? Entonces yo creo que hay resistencia de ambos lados, pero yo inclinaría la balanza que las instituciones se están resistiendo un poco más, porque la inversión es considerable. Y existen, tú que estás trabajando en República Dominicana, en Centroamérica principalmente, ¿existen instituciones que todavía no han hecho el switch ya 100% a la parte digital o en un gran porcentaje a esta nueva tendencia de la banca digital? Mira, hay un poco de todo, ¿no? Definitivamente existen instituciones que todavía no han dado un salto o no han hecho catch-up con lo que están haciendo los líderes de mercado. Instituciones aparte de todos tamaños, ¿no? O sea, hay instituciones muy chiquitas que no lo hacen porque su plan de negocios efectivamente no les da para asumir una inversión de esta magnitud, porque es una inversión tecnológica, repito, bien relevante, pero también hay instituciones muy grandes, instituciones sobre todo estatales, sí, que les cuesta mucho dar ese paso, ¿no? Que les cuesta mucho dar ese paso porque son, digamos, un animal mucho más grande de mover, ¿no? O sea, una estructura mucho más pesada y que de alguna manera dificulta que se den estas conversaciones. Porque en la conversación de la transformación digital, si bien hay inversión, si bien hay un principio básico que es ofrecer una mejor experiencia al cliente, lo que debe privar es que haya un consenso interno y cambie la cultura interna de la organización. La cultura interna de la organización diga, queremos hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y yo que vengo de ser banquero mucho tiempo, siempre decía a mis colegas que los banqueros somos especialistas en hacer las cosas difíciles.
O sea, las cosas fáciles se nos dan muy mal, las cosas difíciles las hacemos buenísimas, ¿no? Complicarle la vida a la gente es algo que se nos da muy bien, y cambiar ese chip y cambiar ese fit cultural que tenemos hacia tener un lenguaje complicado, un lenguaje que la gente entienda muy poco para que nuestro negocio siga funcionando, bueno, es lo que ha generado una resistencia enorme de parte de las instituciones de alguna manera transformarse. También porque cada vez hay más players nuevos, cada vez están las fintechs que de alguna manera están llegando a jugar en tu terreno financiero, pero con un lenguaje más cercano, con una forma de expresarse mucho más común y mucho más llana para el común de la población. Y bueno, a los bancos les ha tocado más por obligación que por convicción moverse en ese camino. Te tengo dos ahora. Vamos a ver si es verdad que el gas pela, como decimos aquí en Santo Domingo. La primera, bebe agua, así que viene respuesta fuerte. ¿Cómo está actualmente Latinoamérica versus Europa, Estados Unidos, con el tema de la digitalización con su gente? Y la segunda, la seguridad. ¿Cómo va a seguirse manteniendo y cómo las bancas van a poder decirle a la gente, vengan tranquilos que le garantizamos la seguridad? Que siempre es un miedo con la gente y el tema de la seguridad. Mira, fantásticas las preguntas aparte. Yo de hecho, en este artículo que te mencionaba al principio, cito 7 grandes retos que hay en la transformación. Me voy a centrar en principio en estos dos que comentas tú, porque los comento ahí en el artículo y luego podemos conversar de otros, ¿no? En principio, hay un tema estructural en Latinoamérica para afrontar la digitalización y está en función de la escasez de talento que tenemos. Wow. Del talento que puede desarrollar digitalización. O sea que tenemos fuga de cerebros en Latinoamérica. Más que fuga, tenemos déficit y también tenemos fuga. Okay. O sea, es decir, no generamos la cantidad de talentos en carreras STEM, que es ciencia, tecnología, matemática. No generamos el volumen que necesitamos. Te tengo unas cifras bien interesantes. Los consultores siempre tenemos una cifra. Me encanta. China, Estados Unidos e India gradúan anualmente cerca de 8 millones de ingenieros, científicos, matemáticos, etcétera, ¿no? Gente relacionada a carreras STEM. Sí. Eso es aproximadamente el 55% de la gente que gradúa, la están graduando en STEM. Y están cubriendo parte de su demanda. En Latinoamérica, el porcentaje es del 25%. Wow. Y ese 25% está altísimamente influenciado por México y Brasil. Es decir, el resto de los países más chiquitos no llegamos ni a un 12%. Entonces, República Dominicana no gradúa 200.000 ingenieros al año. No, graduamos a cada rato en muchas universidades 3.000 y pico de nuevos desempleados. Probablemente. Seguro. Graduamos seguramente gente de estudios políticos, estudios internacionales. Muchos ingenieros, muchos abogados, muchos mercadólogos que no se sabe para dónde van. Exactamente. Entonces ahí se crea un hueco gigante. Esto es una estadística que hace PayGroup. Y aparte hay un dato que es incluso más revelador. Para el año 2025, en Latinoamérica, si seguimos al ritmo que vamos hoy en día, nos van a faltar cerca de 1.700.000 personas en carreras STEM que no podemos cubrir. Y me dirás tú, si nosotros somos más competitivos para decirle a un sueco o decirle a un español que se venga a Latinoamérica a trabajar acá porque tenemos mejores condiciones. Yo creo que no somos competitivos, ni en las condiciones que ofrecemos, ni en generar esta escasez de talento. Entonces, yo con esto te simplifico la respuesta. Básicamente, la gran diferencia entre estos países y nosotros es la escasez de talento que tenemos y la velocidad en la que tanto el organismo público como el organismo privado desarrolla un plan que de alguna manera vaya a atender esa necesidad de talento que tenemos, ¿no? Pero con todo y todo,
a pesar de todos los datos que tú has dado acá, que están buenísimos, hemos logrado, en Latinoamérica se ha logrado mantener y ha logrado dar la talla con este tema, ¿verdad? 100%. De hecho te digo, yo he trabajado muy de cerca con organizaciones en España y Portugal, y te puedo decir que el nivel de granularidad o de operaciones que puedes hacer digitalmente en Latinoamérica en muchos casos sobrepasa a la media que tiene un banco en su oferta, al menos europeo, ¿no? Así que tenemos cosas interesantes, pero para seguir creciendo necesitamos mucho más y necesitamos gente, ¿no? Entonces yo te diría, el primer llamado, quisiera yo, si lo está escuchando alguien del sector privado y del sector público asociado a la educación, tenemos que hacer un plan para priorizar las carreras STEM en nuestros países, ¿no? Y el segundo es un tema clave. Cada vez que tú abres la ventana hacia el Internet, abres la ventana a un mundo de vulnerabilidades interesantísimas, ¿no? Yo creo que hay retos estructurales acá. Yo creo que todos los que están haciendo transformación han tenido la conciencia de que hay una vulnerabilidad enorme en términos de apertura del Internet y han reforzado sus procesos, pero la realidad es que la velocidad del que lo hace mal va mucho más rápido de los que hacemos las cosas honestamente, ¿no? Entonces, mira, recientemente estaba en un congreso en Estados Unidos y veía a un presentador de temas de cybersecurity que presentaba un ejemplo que hizo él, un experto en cybersecurity, donde llamó a su banco de un voice note de WhatsApp de su esposa, captó la voz de su esposa, 5 segundos, lo puso en un motor de inteligencia artificial y creó un script, ¿no? Replicando esa voz. Hola, mi nombre es Carolina, quiero información sobre mi tarjeta de crédito, etc. Y llamó al call center de un banco, iba reproduciendo los audios que ya había pregrabado y logró que le diera saldo de su tarjeta de crédito y puntos disponibles. Y no era la persona, ¿no? Entonces, a la medida que avanza la tecnología, avanza la vulnerabilidad y los bancos, esta inversión es continua, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí hemos visto que se ha creado un movimiento muy interesante en reforzar los temas de cybersecurity, en tener departamentos bien especializados, pero bueno, creo que es un reto que sigue ahí muy presente, ¿no? Y en el que tenemos que meterle el ojo muy, muy, muy rápido, porque van a empezar a ocurrir fraudes de altísimo nivel con todo este tema de la inteligencia artificial y de cómo mover el dinero digitalmente. Bueno, Rafael, te damos las gracias por haberte tomado estos minutos con nosotros en el día de hoy. Conversamos con Rafael Bello, experto en transformación y ventas digitales. La transformación digital de la banca, camino al recorrido y sus desafíos que vienen en el futuro. Gracias, hermano, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.